En los tiempos primordiales, en la era en que los dioses caminaban sobre la tierra y la gobernanza del cosmos se manifestaba directamente en el mundo de los hombres, Ra, el gran dios Sol, reinaba supremo. Se decía que Ra había surgido de las aguas de Nun, el océano caótico original, y había traído el orden a la existencia. Fue él quien creó a los dioses y a los hombres, quien estableció el ciclo del día y la noche, y quien, en los albores de la creación, decidió sentarse en un trono terrenal para dirigir personalmente los asuntos de su creación. Los hombres conocían su presencia, veían su disco dorado cruzar el cielo cada día en la barca Mandhet y lo sentían en el calor que nutría la tierra de Kemet. Vivían bajo su mirada directa y durante muchas eras. La reverencia y el orden prevalecieron. Pero el tiempo, implacable incluso para los dioses manifestados en el reino mortal, comenzó a dejar su marca en Ra. Las eras se acumularon sobre su cabeza divina y el dios Sol en su trono terrenal comenzó a mostrar signos de envejecimiento. Su piel, que una vez resplandeció con la intensidad del mediodía, se volvió como oro viejo, una metáfora de su vasta antigüedad. Su cuerpo, que una vez contuvo la energía inagotable del sol, parecía encogerse ligeramente bajo el peso de incontables milenios. No era una debilidad mortal, sino el efecto inevitable de gobernar en el reino temporal, una manifestación física del paso de las eras desde Sep-Tepi, la primera vez. Los hombres que habían nacido de sus lágrimas y vivían bajo su protección, comenzaron a observar estos signos con ojos menos reverentes y corazones más audaces. La familiaridad de la presencia divina, combinada con la percepción del envejecimiento de su gobernante, hizo que el temor de los primeros tiempos menguara. Empezaron a murmurar entre ellos, primero en secreto, luego con más audacia. Se decía que Ra se había vuelto viejo, que sus ojos ya no veían tan lejos como antes, que su poder disminuía. Algunos cuestionaban su autoridad, otros conspiraban en las sombras, pensando que quizás el momento era propicio para liberarse del yugo divino. La murmuración se convirtió en descontento, el descontento en abierta conspiración, la rebelión nacía en los corazones de aquellos a quienes Ra había creado y nutrido. Las conversaciones se extendían como la hierba salvaje tras la inundación, llenando los mercados y los templos, las orillas del Nilo y los desiertos. Los hombres, en su arrogancia, creyeron que sus palabras y planes estaban ocultos al Dios que los había hecho. No comprendieron que, aunque la forma terrenal de Ra mostrara el peso de las eras, su esencia divina seguía siendo omnisciente. Ra escuchó las murmuraciones, sintió el cambio en los corazones de la humanidad que había creado para poblar su mundo. El desprecio, la ingratitud y la traición le llegaron no como palabras al oído, sino como una vibración discordante en el tejido de Ma'at, el orden que él mismo había establecido. El conocimiento de la rebelión hirió el corazón antiguo de Ra. Había reinado con benevolencia, había proporcionado la luz y la vida, y esta era la respuesta de su creación. Sintió la necesidad de actuar, de responder a esta afrenta al orden divino, pero la decisión sobre cómo proceder no debía tomarse a la ligera. Las vidas de los hombres estaban en juego, así como el equilibrio entre los reinos. Ra, a pesar de su absoluto poder,
Era un gobernante justo y consultaba a los más sabios entre los dioses en los momentos de gran trascendencia. Por lo tanto, Ra, el anciano de días, el creador, tomó una decisión de peso. Convocó a su presencia en su palacio terrenal a aquellos que habían surgido con él de Nun, a los dioses primordiales, a los miembros originales del Ennead y a las deidades más antiguas y sabias de su corte. Debían reunirse en un concilio sagrado para escuchar el lamento de Ra, deliberar sobre la traición de la humanidad y decidir el destino de la raza mortal. La suerte de los hombres pendía de las palabras que se pronunciarían en esa augusta asamblea divina. En la gran casa del sol, el palacio terrenal donde Ra mantenía su corte divina, se reunieron los dioses convocados por la palabra del Creador. No eran solo los dioses jóvenes nacidos de Ra, sino aquellos que representaban las fuerzas más antiguas y primordiales de la existencia. Allí estaba Nun, el océano primordial, cuya esencia acuática y caótica precedió a la creación misma. Manifestado quizás como una vasta extensión de aguas oscuras dentro de la cámara, o como una figura venerable cuya piel era del color del abismo marino. Estaban también los primeros seres nacidos de Ra, Shu, el aire que separó el cielo de la tierra, y Tefnut, la humedad que trajo el rocío. Junto a ellos, sus descendientes, los miembros originales del gran Ennead que formaban la estructura del cosmos ordenado. Heb, la tierra inerte, Nut, el cielo arqueado, y sus hijos, Osiris, Isis, Set y Neftis, cuyas propias historias se entrelazaban con el destino de dioses y hombres. Otras deidades antiguas y figuras sabias de la corte de Ra completaban la asamblea, sus formas divinas llenando la vasta sala con una presencia abrumadora de poder y antigüedad. El ambiente en la Casa del Sol era solemne y cargado de expectativa. Los muros estaban cubiertos de jeroglíficos que contaban las epopeyas de la creación y los primeros tiempos, recordatorios silenciosos de la majestad y el orden establecidos por Ra. El aire, a diferencia del exterior donde las sombras de la noche comenzaban a extenderse, estaba imbuido de una luz suave y constante, un reflejo del poder inherente del dios Sol. Ra, el anciano de días, tomó la palabra desde su trono. Su voz, aunque aún poseía la resonancia del trueno y la autoridad del Creador, llevaba consigo el peso de las eras, un leve temblor que no había estado allí en los tiempos de su plena juventud terrenal. Se dirigió a la asamblea, su mirada dorada recorriendo los rostros divinos reunidos. Vosotros, dioses primordiales que surgisteis conmigo de Nun, comenzó Ra, y vosotros, hijos y nietos que dais forma a mi creación, os he convocado porque una gran aflicción ha caído sobre mi corazón. Yo, Ra, que he gobernado a la humanidad desde el principio, que les he dado la luz y la vida, he sentido una gran rebelión naciendo en sus almas. Me dicen: el dios Ra ha envejecido, su poder mengua, ya no ve como antes, ni escucha como antes. Conspiran en secreto contra mí, y las palabras de desprecio y desobediencia llenan sus bocas. Ra expuso la gravedad del problema. No era solo una cuestión de irrespeto, sino una amenaza al orden mismo. La humanidad, creada para vivir en armonía con los dioses y Maat, se había desviado, impulsada por la arrogancia y la creencia errónea en la debilidad del Creador. Su conspiración,
podría desequilibrar el delicado balance de la creación. Tras la exposición de Ra, un murmullo recorrió la asamblea divina. Los dioses intercambiaron miradas, algunos con ira ante la insolencia de los hombres, otros con preocupación por las consecuencias. La pregunta pendía en el aire, implícita en la convocatoria de Ra: ¿cómo debían responder? ¿Qué acción debía tomarse contra la humanidad que se había vuelto contra su creador? Fue Nun, el océano primordial, la esencia misma de la que todo había surgido, quien habló con la sabiduría que sólo la existencia desde el no ser puede otorgar. Su voz era profunda como el murmullo de las aguas subterráneas, impregnada de la calma inmensa de las profundidades. «Oh Ra, mi hijo mayor», dijo Nun, «tú eres el creador, la esencia de todo lo que es. Tu vejez en la forma terrenal no disminuye tu poder esencial. Estos hombres, nacidos de tu voluntad, han cometido una gran falta al hablar contra ti y conspirar en su ignorancia. Pero su castigo debe ser apropiado, una lección que restaure el orden y la reverencia». Nun continuó y su consejo resonó con la autoridad de la fuente primordial. «Envía tu ojo, Ra, aquel ojo que ve todo, que es tu poder activo en el mundo. Deja que tu ojo descienda en la forma de una diosa poderosa, una que encarne tu furia justa. Que ella vaya y destruya a aquellos que han conspirado contra ti. Que su poder caiga sobre ellos como una plaga. Y que la sangre de los rebeldes sea derramada sobre la tierra como castigo por su ingratitud y desobediencia». La sugerencia de Nun encontró eco entre algunos de los dioses, particularmente aquellos asociados con la justicia y la retribución. La idea de enviar el ojo de Ra, una entidad divina de poder inmenso que a menudo actuaba independientemente de Ra, era una solución que apelaba a la magnitud de la afrenta. El ojo de Ra no era solo una parte de su cuerpo, era una manifestación de su autoridad, su calor, su poder punitivo. La decisión fue tomada en ese concilio primordial. La humanidad sería castigada por su rebelión. El instrumento del castigo sería el ojo de Ra, transformado en una diosa de poder temible. La semilla de la destrucción masiva había sido plantada en la gran casa del Sol, sancionada por el consejo de los dioses más antiguos. La hora del castigo se acercaba, y el ojo de Ra se preparaba para descender a la tierra con una furia inigualable. Tras las deliberaciones en el concilio primordial, la voluntad de Ra, respaldada por la sabiduría de Nun y el asentimiento de los dioses más antiguos, se manifestó en una decisión irrevocable. La humanidad, que en su ceguera y arrogancia se había levantado contra el Creador que le había dado la existencia, sufriría la retribución divina. El instrumento de este castigo no sería un ejército de dioses ni una catástrofe natural lenta, sino una fuerza más directa y personal, una extensión del propio Ra, su ojo. El ojo de Ra no era meramente un órgano de visión divina, era una entidad femenina de poder inmenso, capaz de actuar independientemente del dios solar, a menudo encarnando su calor más intenso, su protección feroz o su ira más terrible. Era la manifestación del poder activo y punitivo de Ra en el cosmos. Los dioses sabían que enviar el ojo en su forma más temible desataría una fuerza casi incontrolable. Pero la afrenta de la humanidad era grande,
y el orden cósmico exigía una respuesta de igual magnitud. De entre las diosas de la corte divina, o quizás siendo una transformación directa del ojo mismo, surgió la elegida para llevar a cabo el castigo, Sekhmet. Su nombre significaba la poderosa y encarnaba el aspecto más fiero y destructor del poder femenino divino, la energía abrasadora del sol en su momento más violento. Sekhmet era representada como una mujer con cabeza de leona, la melena ardiente como los rayos del mediodía, sus ojos brillando con el fuego de la ira divina. En una mano sostenía a menudo el Ankh, el símbolo de la vida, una dualidad terrible, pues ella era tanto portadora de la vida a través de su consorte Peta y su hijo Nefertum, como la segadora de ella. En la otra portaba el cetro Wash, símbolo de poder y dominio. La descripción de Sekhmet en este momento de su manifestación punitiva inspiraba terror incluso entre algunos de los dioses. Su rugido era como el trueno más fuerte, su aliento era el viento abrasador del desierto, y el calor que emanaba de ella era como el de millones de soles concentrados en un solo punto. Su furia no era una emoción humana pasajera, era una fuerza primordial, implacable y total, enfocada ahora singularmente en la aniquilación de aquellos que habían osado conspirar contra Ra. Su sed de destrucción era tan profunda como el océano de Nun, un hambre voraz que solo la sangre de los rebeldes podía comenzar a saciar. Los dioses observaron mientras Sekhmet se preparaba para su descenso. Su forma se hizo más nítida, su aura de poder se intensificó, el aire a su alrededor crepitaba con energía. Las plegarias de los hombres que en su ignorancia aún pedían la bendición de Ra no llegaban a ella. Solo resonaba en sus oídos el eco de su propia rabia y la orden de su creador. Sekhmet no descendió suavemente de los cielos como la lluvia o el rocío. Su descenso fue una manifestación de la ira divina que partió el aire y quemó la tierra. Fue como si un fragmento del sol en su máximo furor se hubiera desprendido y cayera hacia el mundo mortal. La luz que la rodeaba no era la luz vivificante del día, sino una luz roja y abrasadora, el color de la sangre y la destrucción. Su rugido resonó a través de las tierras, un presagio del horror que estaba por desatarse, haciendo temblar las montañas y secando los ríos menores. Llegó a la tierra de Kemet con la velocidad y la fuerza de un meteoro. El suelo tembló bajo sus pies leoninos. La atmósfera se volvió irrespirable para los hombres. El aire se llenó del olor a azufre y muerte inminente. Para los hombres que habían conspirado, que habían murmurado contra Ra, la visión de Sekhmet fue la última que tuvieron. Su belleza terrible, su poder abrumador, su sed insaciable de castigo se manifestaron ante ellos en toda su aterradora gloria. La hija de Ra, el ojo vengador, la poderosa Sekhmet, había llegado a la tierra. Su propósito era claro, su misión sencilla: destruir a la humanidad. La era de la murmuración y la rebelión había terminado, la era del castigo había comenzado. La leona divina, desatada por la voluntad de Ra, estaba lista para saciar su sed con la sangre de aquellos que la habían provocado. Al posarse sobre la tierra de Kemet, Sekhmet no perdió un instante. Su misión, otorgada por Ra y sancionada por el concilio divino, era clara: castigar a la humanidad por su rebelión.
y en su naturaleza más profunda, Sekhmet era la personificación de la retribución divina, la ejecución implacable de la voluntad de Ra. Con un rugido que hizo temblar los cimientos de las montañas distantes, la diosa leona comenzó su tarea. La matanza fue rápida y aterradora. Sekhmet no buscó a los conspiradores individuales. Su furia, la furia del ojo de Ra desatado, no discernía. Cayó sobre los asentamientos humanos, sobre las ciudades a orillas del Nilo, sobre los campesinos en los campos, sobre los niños en los patios. Su velocidad era la del rayo solar, su fuerza la de una tormenta de fuego, con garras afiladas y colmillos sedientos, o quizás manifestando plagas y pestilencias con su aliento, la diosa cegó vidas por miles. La sangre se derramaba sobre la tierra fértil, tiñendo el suelo de un rojo oscuro, un sacrificio involuntario que se ofrecía a la sed insaciable de la diosa. La descripción de la destrucción en los textos antiguos no escatima en detalles. Hombres, mujeres y niños caían ante ella como tallos de lino cortados por la hoz. Las casas eran arrasadas, los templos abandonados, el pánico se extendía como un viento helado ante la marea de fuego y furia que era Sekhmet. La diosa no mostraba piedad, en sus ojos de fuego solo había el reflejo de su propósito punitivo. Cada vida arrebatada parecía alimentar su sed, cada rugido una expresión de su implacable poder. Al principio, Sekhmet simplemente cumplía la orden de Ra, pero a medida que continuaba la matanza, algo cambió en ella. El derramamiento de sangre, el ejercicio de su poder destructivo en su forma más pura, comenzó a deleitarla. La furia inicial se transformó en una embriaguez macabra, una alegría terrible en la aniquilación. La sed de castigo se convirtió en una sed literal de sangre, una adicción que la consumía. Ya no era solo el ojo de Ra actuando según instrucciones. Era Sekhmet, la poderosa, abrazando plenamente su aspecto más temible, perdiéndose en el éxtasis de la destrucción. Su sed crecía con cada vida que tomaba. Bebía la sangre de los caídos no por necesidad física, sino por el placer de afirmar su poder, de sentir la esencia vital de aquellos que la habían desafiado. Se decía que Sekhmet recorría las tierras nadando en sangre, una imagen vívida de la magnitud de la masacre. Su figura, imponente y aterradora, se movía sin descanso, buscando nuevas víctimas, su rugido resonando con un hambre creciente. En la Casa del Sol, Ra y los dioses primordiales observaban los eventos desarrollarse en la tierra. Al principio, quizás, hubo un asentimiento sombrío ante la justicia divina manifestándose. La humanidad había pecado y el castigo era la consecuencia lógica dentro del orden cósmico. Pero a medida que las horas pasaban y la matanza no cesaba, la preocupación comenzó a instalarse en los rostros divinos. La furia de Sekhmet no se detenía. Su sed no se saciaba. Estaba yendo mucho más allá de castigar a los conspiradores, estaba aniquilando a la humanidad entera. La magnitud de la destrucción se hizo evidente. Campos enteros estaban cubiertos de cuerpos sin vida, ríos teñidos de rojo por la sangre derramada, ciudades silenciosas y desoladas. Ra vio que su ojo, su propia extensión de poder, se había convertido en un agente incontrolable, una fuerza de aniquilación que amenazaba con vaciar la tierra que él había creado para estar llena de vida.
La furia de Sekhmet, nacida de la ira divina, se había vuelto autónoma. El arrepentimiento comenzó a nacer en el corazón de Ra. Había querido castigar, no aniquilar. Había buscado restaurar el orden, no destruir la base misma de su creación. Los otros dioses compartieron su creciente alarma. Sekhmet, en su embriaguez de sangre, se había convertido en un peligro no solo para la humanidad restante, sino quizás para el delicado equilibrio del cosmos. Era una leona desatada, sorda a la razón o la súplica, impulsada únicamente por su terrible sed y su placer en la matanza. Debía ser detenida, y detener a la poderosa Sekhmet en el apogeo de su furia sería una tarea que requeriría toda la sabiduría y el ingenio de los dioses. Desde su asiento en la Casa del Sol, Ra, el anciano de días, contemplaba con creciente horror la devastación que se extendía por la tierra. Las nubes de polvo se elevaban donde antes había ciudades, los gritos de terror habían sido silenciados por el rugido triunfal de Sekhmet, y los ríos se teñían de un rojo infame. La matanza, que había comenzado como una respuesta mesurada a la rebelión, se había transformado en un torbellino de aniquilación total. Ra había querido castigar, no exterminar a la humanidad entera. Su corazón divino, aunque antiguo, se llenó de arrepentimiento al ver la inminente desaparición de la raza que él mismo había creado de sus lágrimas. Los otros dioses que lo acompañaban en la asamblea compartían su consternación, pero en sus rostros también se dibujaba una nueva emoción, el temor. La furia de Sekhmet se había vuelto descontrolada, un poder primordial que ya no respondía a la voluntad de su creador. En su embriaguez de sangre y destrucción, la diosa leona era una fuerza de la naturaleza desencadenada, más allá del control o la razón. Incluso los dioses inmortales y poderosos sentían la inmensidad de su poder destructor y la posibilidad de que, una vez terminada su tarea con la humanidad, su furia pudiera dirigirse hacia ellos o hacia el delicado equilibrio del cosmos que habitaban. Sekhmet en este estado no era la protectora feroz que a veces se requería, era la aniquilación personificada. «Debemos detenerla», declaró Ra, su voz resonando con urgencia en la sala. «Mi ojo se ha vuelto contra mi creación. La humanidad perecerá por completo si no la contenemos». La pregunta se cernía sobre la asamblea. ¿Cómo detener a Sekhmet? La confrontación directa era una opción arriesgada. La poderosa, en su estado de furia, era increíblemente fuerte, poseía la energía del sol en su punto más destructivo. Una batalla divina contra ella podría causar aún más estragos, e incluso si lograran someterla por la fuerza, el costo podría ser inaceptable. Además, Sekhmet era una manifestación del propio Ra. Destruirla por completo sería, en cierto sentido, disminuir su propia esencia. Los dioses comenzaron a deliberar, buscando una solución que fuera efectiva, pero que no condujera a una escalada mayor del conflicto. Se discutieron diferentes estrategias, se invocaron conocimientos antiguos, se consideraron los atributos de cada deidad presente. No podían simplemente ordenarle que se detuviera. Su sed de sangre la había vuelto sorda a la razón divina. No podían razonar con la furia.
Fue en medio de esta deliberación urgente que la sabiduría antigua, quizás recordada por Nun o por uno de los dioses más versados en la naturaleza del ojo de Ra, proporcionó la clave. La sed de Sekhmet era implacable, pero era una sed que buscaba saciarse con un elemento específico, la sangre. Si su sed podía ser redirigida, si se le podía ofrecer algo que creyera que era sangre, quizás su furia podría ser aplacada sin necesidad de destruirla. La estrategia debía ser el engaño, no la fuerza bruta. La necesidad de engañar a Sekhmet era imperativa. Su naturaleza en este estado era la de una cazadora en pleno frenesí, insensible a todo excepto a su presa y a su propia sed. Cualquier intento de razonamiento o súplica sería inútil. Solo ofreciéndole lo que deseaba, pero de una forma que subvirtiera su propósito destructivo, podrían tener éxito. El plan debía ser rápido, masivo y convincente, ejecutado antes de que la diosa terminara de masacrar a los pocos remanentes de la humanidad. La idea comenzó a tomar forma. Una gran cantidad de una sustancia que pareciera sangre, lo suficiente para saciar la sed de una diosa entera y distraerla de su tarea. Los dioses, con sus vastos poderes, idearían el engaño. La urgencia del momento era palpable. Ra dio las órdenes. La búsqueda de los ingredientes, la preparación de la trampa, todo debía hacerse con la mayor rapidez concebible en el reino divino, pues cada instante que pasaba significaba la pérdida de más vidas humanas, vidas que ahora Ra lamentaba haber puesto en riesgo. La Casa del Sol, que antes había sido testigo del juicio, ahora se convertía en el centro de una carrera contra el tiempo, un esfuerzo desesperado por salvar a la creación de la propia ira divina desatada. La estrategia del engaño estaba decidida. Ahora venía la tarea de ejecutarla. Con la decisión tomada en el concilio divino, los dioses actuaron con la celeridad que solo ellos poseían, pues cada momento que pasaba en la tierra significaba la extinción de más vidas humanas. La estrategia era clara: engañar a Sekhmet, redirigir su sed insaciable de sangre con una sustancia que imitara su apariencia, pero que aplacara su furia de una manera inesperada. La clave estaba en la cerveza, la bebida fermentada que la humanidad conocía bien, pero preparada en una cantidad y con una adición que la convertirían en una trampa divina. La orden de Ra fue transmitida a aquellos dioses y entidades con la capacidad y la velocidad para llevarla a cabo. Se movilizaron fuerzas divinas a través de las tierras devastadas. La tarea era monumental: preparar una cantidad de cerveza tan vasta que pudiera cubrir grandes extensiones de terreno, suficiente para saciar la sed de una diosa en pleno frenesí. Los textos antiguos hablan de 7.000 jarrones de cerveza, y una cifra que evoca la magnitud de la tarea, una cantidad que superaba cualquier producción mortal. La cerveza fue elaborada con una rapidez sobrenatural, pero el ingrediente crucial para el engaño era lo que le daría la apariencia de sangre. Se recogió o se creó una gran cantidad de ocre rojo, el pigmento que se usaba para teñir de rojo el color de la vida, pero también de la muerte y la tierra. Este ocre rojo se molió finamente y se mezcló con la cerveza.
La mezcla se revolvió hasta que el líquido adquirió un color escarlata profundo y convincente, indistinguible de la sangre para ojos sedientos de furia. Era un licor engañoso, con el aroma dulce y embriagador de la cerveza, pero con el aspecto terrible de la sustancia que Sekhmet tanto anhelaba. Una vez preparada la vasta cantidad de cerveza roja, la siguiente etapa de la estratagema comenzó. La barca de Ra o mensajeros divinos, quizás asistidos por los espíritus benévolos del Duat, transportaron los miles de jarrones a través de la tierra. Se dirigieron a las regiones donde Sekhmet aún estaba activa, a los valles que aún no habían sido completamente vaciados de vida, a los caminos que la diosa Leona seguramente seguiría en su búsqueda de más víctimas. Allí, sobre la tierra reseca por la matanza, se vertió la cerveza roja. Se formaron lagos artificiales, ríos de engaño, charcos brillantes bajo la pálida luz del Duat que comenzaba a filtrarse en la noche. Se buscó replicar el espectáculo macabro que Sekhmet misma había creado con la sangre de la humanidad. El líquido carmesí se extendió, brillante y tentador, un mar de falsedad destinado a desviar la atención y la sed de la diosa. Mientras los dioses y sus ayudantes trabajaban febrilmente, el rugido de Sekhmet se escuchaba cada vez más cerca. La diosa se acercaba, su sed de sangre no disminuía, su furia solo aumentaba con cada vida que tomaba. No sabía que los dioses, a quienes creía servir en su venganza, ahora trabajaban para detenerla. Se acercaba al lugar donde la trampa había sido tendida, sus sentidos aguzados por el hambre, sus ojos de fuego buscando el próximo rastro de sangre. Finalmente, Sekhmet llegó a la escena. Su figura imponente, cubierta de lo que parecía ser la sangre de sus víctimas, se detuvo al ver el vasto despliegue de líquido rojo ante ella. El aroma de la cerveza quizás se mezclaba con el olor que ella asociaba con la vida arrebatada, pero la vista que dominaba era la del color. Un mar de rojo extendiéndose tan lejos como sus ojos podían ver, un banquete aparentemente interminable de lo que ella más deseaba. La diosa Leona, en su estado de embriaguez destructiva, no sospechó el engaño, no vio la mano divina que había orquestado esta escena, solo vio la saciedad de su sed manifestada ante ella en una abundancia sin precedentes. Su rugido se atenuó ligeramente, reemplazado por un gruñido de anticipación. La trampa de la cerveza roja estaba tendida y Sekhmet, impulsada por su incontrolable sed, estaba a punto de caer en ella. La suerte de la humanidad pendía de si el engaño sería lo suficientemente convincente y efectivo. La vista del vasto lago de líquido rojo detuvo a Sekhmet en seco. Su rugido, que momentos antes había infundido terror en los corazones de los pocos mortales que aún quedaban, se convirtió en un gruñido de ávida anticipación. La sed que la había impulsado a masacrar, que se había vuelto insaciable con cada vida arrebatada, parecía encontrar ante sí un océano de saciedad. La diosa Leona no percibió el sutil aroma de la fermentación bajo el olor a ocre y la sugestión visual de la sangre. Solo vio lo que su furia anhelaba, una cantidad inimaginable de la sustancia que había buscado con tanto ardor. Sin vacilar, Sekhmet se abalanzó sobre el lago de cerveza roja. Se inclinó, su cabeza leonina casi tocando la superficie carmesí, y comenzó a beber
Bebió con la sed acumulada de su matanza, con la intensidad de una fuerza primordial entregada a su propósito. Tragó grandes bocanadas del líquido teñido, el sonido de su consumo resonando en el aire silencioso y devastado. Un jarro tras otro, un centenar, un millar. Los 7.000 jarrones de cerveza roja se vaciaban en la garganta de la diosa. No se detuvo, convencida de que estaba bebiendo la sangre que le devolvería la fuerza para continuar su tarea, la sangre que calmaría el fuego que la consumía. Pero este no era el líquido vital que ella buscaba. Era cerveza fermentada y potente, teñida para el engaño. Y a medida que el alcohol se adentraba en su ser divino, comenzó a ejercer su efecto. La furia que había sido su motor, la sed que la había impulsado a la aniquilación, comenzaron a menguar. La energía frenética que la había mantenido en constante movimiento se disipó lentamente, reemplazada por una pesadez inesperada. Sus patas se volvieron menos seguras, su rugido se suavizó hasta convertirse en un ronroneo confuso. La sed de sangre fue sustituida por una somnolencia abrumadora. Sekhmet bebió hasta que no pudo más. Cuando el último vestigio de la cerveza roja hubo desaparecido, su cuerpo se tambaleó, la matanza se detuvo. La diosa leona, la poderosa, la manifestación de la ira incontrolada de Ra, ya no era capaz de continuar su terrible tarea. Sus ojos de fuego se cerraron lentamente, su cabeza pesada cayó sobre la tierra. Entonces, según las diversas narraciones del mito, dos posibles destinos le aguardaban. En algunas versiones, Sekhmet simplemente cayó en un sueño profundo, una borrachera divina que aplacó su furia y la dejó inerte, incapaz de dañar más a la humanidad. Su sed se había calmado no con la sangre de sus víctimas, sino con el dulce engaño de la cerveza, y el alcohol había hecho el resto. En otras versiones del mito, el efecto de la cerveza roja, junto con la intervención divina, provocó una transformación en la diosa. La feroz Sekhmet, el ojo punitivo de Ra, comenzó a cambiar. Las características leoninas se suavizaron, la furia en sus ojos se atenuó y su forma se transmutó en la de la diosa Hathor. Hathor era otro aspecto del ojo de Ra, el aspecto benevolente, la diosa del amor, la belleza, la música, la danza, la maternidad y la alegría. Sekhmet y Hathor representaban las dos caras del poder femenino divino, la destrucción y la creación, la ira y el amor, la muerte y la vida. La cerveza roja no solo detuvo a Sekhmet, la pacificó y la devolvió a su naturaleza más benigna. Hathor se despertó de la borrachera, no con sed de sangre, sino con una resaca y una disposición mucho más amable hacia la humanidad. De cualquier manera que se manifieste el fin de su furia, el resultado fue el mismo, la masacre cesó. La trampa de la cerveza roja había funcionado. Sekhmet, la poderosa, había sido detenida. Lo que quedaba de la humanidad, aunque reducido en número y aterrorizado por la experiencia, se salvó de la aniquilación total. El plan de los dioses había tenido éxito utilizando el ingenio y el engaño donde la fuerza bruta habría fallado. La tierra, teñida de rojo por la sangre de los caídos y la cerveza derramada, guardaba el recuerdo del terrible castigo. El silencio que siguió a los rugidos de Sekhmet fue pesado con el luto, pero también con el alivio. La leona divina yacía inmóvil o se manifestaba ahora en una forma benévola.
La era de la rebelión abierta había sido respondida con una furia cósmica. Si la supervivencia de la humanidad había dependido de un engaño divino orquestado en el último instante. La tierra yacía herida y desolada. El silencio que siguió al cese de la furia de Sekhmet era el silencio de la muerte, roto solo por los lamentos de los pocos sobrevivientes y el suave murmullo del viento a través de las ruinas. Ra, desde la Casa del Sol, contempló la escena con un corazón apesadumbrado. No era solo el peso de las eras lo que lo cansaba ahora, sino el peso de la experiencia. La tristeza de ver su creación casi aniquilada por una fuerza que él mismo había desatado. La rebelión de la humanidad y la terrible respuesta de su ojo habían afectado profundamente al Creador. El gobierno directo sobre la tierra, la convivencia constante con los mortales, ya no parecía el camino a seguir. La cercanía había engendrado complacencia en los hombres y una dolorosa lección para los dioses. Tomó una decisión que cambiaría para siempre la relación entre el reino divino y el reino mortal. Ra decidió retirarse del gobierno terrenal directo. Ya no caminaría entre los hombres como lo había hecho en los primeros tiempos. Su trono se elevaría, su morada sería el cielo, desde donde continuaría su vigilancia y su viaje diario, esencial para la vida, pero desde una distancia que reflejaba la nueva realidad. Para marcar esta separación, Ra ordenó la creación de una barrera clara entre los cielos donde residirían los dioses y la tierra habitada por los hombres. Convocó a Shu, el dios del aire, y a Nut, la diosa del cielo. Mandó a Shu que elevara a Nut por encima de Heb, el dios de la tierra, que hasta entonces había permanecido unido a su hermana, creando un espacio habitable. Shu, con su poder, alzó a Nut, arqueando su cuerpo estrellado sobre la tierra, sostenida en los puntos cardinales por ayudantes divinos. Así se formó el cielo tal como la humanidad lo conocería en adelante. Una vasta bóveda azul durante el día, salpicada de estrellas por la noche, una clara demarcación entre el reino inferior y el superior. Con el cielo establecido como su nuevo dominio, Ra se preparó para ascender. Abordó la barca solar, la misma Mesektet que lo había llevado a través del Duat, ahora lista para su viaje diurno como Mandjet. Su séquito divino lo acompañó. Ya no sería un gobernante estático en un trono terrenal, sino el viajero perpetuo del firmamento, su paso diario marcando el tiempo y proporcionando la luz y el calor esenciales para la vida en la tierra. La Casa del Sol en la tierra ya no sería su residencia principal, sino un lugar de conexión, un símbolo de su origen terrenal. Este ascenso marcó el establecimiento de un nuevo orden mundial. La era de la interacción directa y constante entre dioses y hombres llegó a su fin. La humanidad, habiendo aprendido una lección terrible sobre la furia divina, viviría en adelante bajo el vasto e inalcanzable cielo, conscientes de la presencia de los dioses a través de los ciclos naturales, los fenómenos celestes y el funcionamiento de Ma'at, pero sin la familiaridad de la convivencia directa. Parte de este nuevo orden incluía la estructura del más allá. Aunque el juicio de Osiris y el concepto del Duat como reino de los muertos ya existían en cierta forma, tras estos eventos, el Duat se consolidó como el reino al que descendían las almas después de la muerte terrenal.
Osiris, el rey que había muerto y resucitado, se convirtió en el soberano indiscutible de este reino subterráneo, el juez de los muertos en la sala de las dos verdades. Los hombres vivirían sus vidas bajo el cielo de Ra, pero su destino final, después de pasar por el Duat, estaría en el reino de Osiris. La vida en la tierra se convirtió en una preparación para el juicio y la posibilidad de una existencia bienaventurada en el campo de juncos. En cuanto a Sekhmet, la diosa que había causado tanta destrucción fue apaciguada. La cerveza roja no solo detuvo su furia, sino que al transformarla o permitir que su aspecto Hathor emergiera, la reincorporó al panteón divino en un estado de equilibrio renovado. Sekhmet siguió existiendo, su potencial destructivo reconocido, pero también su capacidad para la protección y la curación a menudo se la invocaba contra la pestilencia, como irónicamente. Y ella misma podía traerla. Hathor continuó siendo la diosa del amor y la alegría. La dualidad del ojo de Ra, su capacidad tanto para dar vida, el calor del sol que nutre, como para quitarla, la sequía, el golpe de calor, la pestilencia, se mantuvo, pero ahora bajo un mayor control, integrado en el nuevo orden cósmico. Los egipcios, recordando la terrible matanza, a veces celebraban festivales en honor a Hathor, bebiendo grandes cantidades de cerveza para conmemorar el engaño que había salvado a la humanidad y apaciguar la furia de la diosa. Este mito no es solo una historia de castigo y salvación, sino una explicación fundamental de por qué el mundo es como es, por qué los dioses no caminan entre los hombres, por qué el cielo separa los reinos, por qué existe la muerte y el juicio en el Duat. La rebelión de la humanidad llevó a una reestructuración del cosmos y a una nueva comprensión del lugar del hombre en él. Un lugar bajo un cielo distante, sujeto a las leyes divinas de Maat en vida y a la justicia de Osiris en la muerte, siempre dependiente del ciclo perpetuo de Ra a través del cielo diurno y el Duat nocturno. La lección fue aprendida a un costo terrible, grabada en la memoria colectiva de la raza humana. La reverencia a los dioses y el respeto por el orden cósmico eran esenciales para la supervivencia y la posibilidad de una vida más allá de la muerte. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete para más relatos. Activa la campanita y cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría escuchar. Hasta pronto.